Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es a lo que más miedo le tienes? Para algunos pueden ser las alturas, para otros pueden ser las arañas, para unos cuantos incluso podrían ser los payasos, pero para un pequeño grupo de personas, esa cosa que más los aterra, que los deja completamente paralizados ante la incertidumbre, es el miedo a las profundidades. Hay algo muy inquietante sobre mirar directamente a la oscuridad, sobre sumergirnos en algo que no conocemos en absoluto, un lugar que no parece tener dirección. Imagínate estar completamente aislado, incapaz de ver cualquier tipo de cosa en el horizonte, sin la posibilidad de moverte y sin la posibilidad de siquiera intentar escapar, completamente atrapado en la inmensidad del vacío absoluto. Si tu miedo más grande es precisamente a esto, probablemente para este punto puede que ya te encuentres nervioso, pero el miedo a las profundidades solo es algo común, es algo con lo que todos podemos relacionarnos. Del mismo modo en que la oscuridad nos produce una sensación de peligro, las profundidades también nos dicen que hay que tener cuidado con algo, pero sin embargo, hay ciertas personas que lo sienten de una manera mucho más intensa que otras, que les produce un sentimiento de miedo que simplemente no son capaces de controlar, y eso se debe a una condición psicológica muy específica, la talasofobia, o en otras palabras, el miedo extremo hacia los grandes cuerpos de agua. El simple hecho de ver la pantalla o de escuchar los sonidos que hay en el fondo pueden resultar suficientes para activar un sentimiento de alerta en las personas que sufren de esto. Pero incluso si las profundidades no son algo que te produzca un miedo en particular, aún así apostaría a que sí te hacen sentir al menos un poco incómodo. Cavernas submarinas que se encuentran completamente separadas del mundo. Sonidos extraños que se pueden escuchar rebotando entre las paredes del mar. Pero sobre todo, la oscuridad absoluta que existe conforme más nos hundimos. Es la idea de no saber qué hay en el fondo o de siquiera si hay un fondo en absoluto la que nos produce tantos escalofríos. La talasofobia se refiere específicamente al temor intenso a las profundidades del agua. Puede ser el océano, pueden ser las piscinas o pueden ser los ríos y lagos. Pero este concepto nunca debe de ser confundido con la hidrofobia, que es el miedo directo al agua. La talasofobia hace más referencia al vasto vacío del mar, al temor de encontrarse perdido en el fondo de este o a las criaturas que puedan llegar a estar escondidas en él. Pero más importante, refleja el terror a perder la distancia con algo tangible. Es decir, encontrarse completamente lejos de tierra. La idea de estar en un punto en donde no puedas estirar los brazos y sujetarte de algo es una que causa un terror desmedido. Y al igual que cualquier otra fobia que existe, esta se caracteriza por ataques de pánico y la necesidad de querer escapar. Pero, ¿a dónde se supone que escapes en estos momentos? Para algunos, este miedo puede surgir a raíz de un evento traumático como es estar a punto de ahogarse. Pero para otros, puede ser provocado simplemente por observación, es decir, por ver una película o ver un documental sobre el fondo del mar. A decir verdad, diría que el miedo a las profundidades es uno de los más naturales de todos, uno que hemos desarrollado evolutivamente a través de la historia, porque esencialmente combina varias de las cosas a las que más terror le tenemos: la oscuridad, la vulnerabilidad y, sobre todo, el desconocimiento. Pero ¿cómo los videojuegos hacen uso de esto? Obviamente ningún videojuego busca crear un trauma en el jugador, al menos no de una manera consciente. Pero aún así, el miedo es algo constantemente utilizado por su gran capacidad para crear ambientes y atmósfera, incluso en los juegos que no tienen nada que ver con terror. Y creo que uno de los mejores ejemplos de ello es un título que define a la talasofobia de una manera perfecta: Subnautica. Subnautica es una experiencia increíble, pero una que antes de poder llegar a jugar, realmente nunca había entendido. No entendía por qué alguien podría llegar a sentirse asustado con esto, algo tan colorido y cautivante. Para mí, el océano siempre había representado este sentimiento de asombro. De la misma manera en la que volteamos a ver al espacio con maravilla, me sentía atraído por los colores y las criaturas que había dentro del mar. Pero inmediatamente después de comenzar a jugar, me di cuenta de lo terrorífico que esto resulta en verdad. Solo me tomaron unos cuantos minutos para que mi cuerpo entrara en un estado de peligro constante. Y esto viene de alguien que no le teme a las profundidades, o bueno, al menos no hasta ese momento.
Ahora imagínate a alguien que sí. Para los que no lo conocen, Subnautica es un juego en el que esencialmente debes de sobrevivir en el océano. Aparentemente nuestra colonia espacial se estrelló por accidente en este planeta y al principio no existe ni una sola isla ni pedazo de tierra en el que puedas refugiarte. Lo único que ves al comenzar es la inmensidad del océano en todas direcciones. Es una vista que resulta sorprendente, pero también terrorífica en la misma medida, porque pronto se vuelve evidente que no importa lo que hagas, tu única opción es ir hacia abajo. Pero Subnautica no es un juego de terror, es un juego de supervivencia y cada una de sus mecánicas se basan precisamente en esto. Constantemente tienes que estar recogiendo materiales y comida para poder mantenerte con vida. Estos pequeños funcionan como una gran fuente de alimento al inicio y durante los primeros minutos, el juego realmente representa este sentimiento de asombro al que antes mencionaba. Esto es lo que la mayoría de las personas esperarían del mar, y aunque ciertamente hay unos cuantos peligros rondando el camino, no podemos negar que existe cierta belleza en esto. Incluso las cavernas cercanas parecen tener un aura de misterio en ellas con estos colores brillantes, pero aquí viene la parte importante. Conforme pasa el tiempo, la necesidad por viajar cada vez más profundo se hace evidente. Los recursos que necesitamos para construir las herramientas más avanzadas se encuentran precisamente en el fondo. Y aparte de esto, en algún momento comenzamos a recibir extraños mensajes de otros supervivientes. Aparentemente no somos los únicos que estamos pasando por esto. Así que comenzamos a explorar, adentrándonos más y más en las profundidades. Y es aquí en donde la atmósfera del juego cambia de una manera completa. Lo que antes era un entorno repleto de vida, poco a poco se va convirtiendo en uno de puro vacío. La oscuridad comienza a adueñarse de todo. Incluso si tienes una linterna en la mano, esta no te permite ver más de unos cuantos metros enfrente de ti. Es obvio que la desesperación se va a apoderar de tu mente. Y lo peor de todo es que sabes perfectamente que no eres el único en este lugar. A pesar de que no podemos ver casi nada en absoluto, sí podemos escuchar el sonido de otras criaturas rondando. Algunas parecen tranquilas, pero la mayoría suenan demasiado agresivas. El sonido que escuchamos es uno completamente profundo y uno que fácilmente puede ponerte en alerta. No sé si son los sonidos o la oscuridad constante o tal vez la combinación de todos estos elementos, pero es muy difícil describir el tipo de miedo que existe en estos lugares. Encontrarte completamente solo a la mitad de la nada. Y cuando digo nada, realmente me refiero a nada. Esta es la peor pesadilla para alguien que sufre talasofobia. Para este punto, probablemente ya tengas una herramienta que te permite crear un mapa de los entornos, una especie de radar que refleja todo el ambiente que tienes cercano. Es muy útil cuando empiezas a explorar los lugares menos iluminados, pero bajo ciertas circunstancias, esto solo se convierte en otra fuente de terror cuando te das cuenta de que no hay absolutamente nada cerca de ti, ni siquiera una pared, ni siquiera un pedazo de suelo. La inmensidad del océano se hace evidente en estos momentos. Nos demuestra el enorme tamaño que este mundo tiene en comparación con nosotros y en comparación con prácticamente todo. Subnautica hace un increíble trabajo para transmitir este sentimiento de aislamiento. Verdaderamente te hace sentir separado del mundo y lo que lo hace tan aterrador es precisamente parecer tan vulnerable. La mayoría de los videojuegos de alguna u otra manera nos brindan un poco de seguridad al ofrecernos dirección. Incluso los mundos más abiertos que han existido nos dan aunque sea un lugar al cual dirigirnos. Y en la mayoría de las veces solo tienes que preocuparte por lo que tienes enfrente y lo que tienes detrás. Pero Subnautica es completamente distinto. Los enemigos pueden llegar de prácticamente cualquier dirección y todos los elementos del juego están intencionalmente diseñados para que los jugadores se sientan ansiosos. El juego esencialmente busca crearte talasofobia. Cada momento que pasas en el agua significa un segundo menos de oxígeno. Y si bien con el tiempo puede que te sientas familiarizado con las criaturas y con las cosas que haces, cada nueva área es completamente diferente a la anterior. Si creías que ya sabías cómo funcionaban las cavernas o de qué criaturas deberías preocuparte, prepárate, porque no.
Nunca realmente tienes el tiempo para sentirte seguro. Y bueno, ¿quién se sentiría seguro en un lugar como este? Siempre existe algo que nunca antes habías visto. El juego realmente le permite a sus jugadores perderse en la inmensidad del océano. Y aunque normalmente consideramos la libertad como algo muy positivo, la libertad absoluta puede llegar a ser terrorífica. Subnautica es un juego de mundo abierto y esto significa que puedes ir en cualquier dirección, pero también significa que constantemente te estarás encontrando con cosas que no conocías. El sentimiento de haberte alejado demasiado de un entorno seguro es uno que vas a encontrar de manera constante. Y como todos sabemos, lo desconocido es históricamente el mayor temor de la humanidad. De hecho, diría que esta es la parte más escalofriante de esta aventura. Escuchar los sonidos de las criaturas pero no saber exactamente de dónde provienen. Viajar a través de la oscuridad y ver una ligera silueta en las sombras. Encontrarte con una estructura que definitivamente no debería de estar ahí. El miedo a lo desconocido es una de las partes más fundamentales de esta fobia en particular, porque creo que eso es a lo que la mayoría de la gente le teme, a no saber qué hay debajo de ellos. Incluso la idea de estar nadando en la superficie y ver una planta ligeramente debajo de ti es suficiente para crear una angustia tremenda. Primero porque y segundo porque te hace pensar en todo lo que hay en el fondo. Es un lindo sentimiento poder observar el cielo desde el agua hasta que se te ocurre sumergirte. La mayoría de las criaturas que hay en Subnautica bien podrían parecer incluso Lovecraftianas. Algunas de ellas son bastante bizarras, pero es exactamente así como funciona el océano. Podemos buscar las imágenes de las especies que han sido descubiertas en los últimos años y gran parte de ellas parecieran de otro planeta. Según los científicos, el 95% de las aguas del mundo son completamente inexploradas, así que conocemos más sobre la Luna y sobre otros planetas que de lo que hay en el mar. Y en este sentido, Subnautica, a pesar de todas las rarezas que presenta, se siente real. Esto bien podría ser lo que encontraríamos si decidiéramos investigar tan profundo, y eso es aterrador. Pero obviamente este no es el único título que incita a la talasofobia. Otro que tiene un impacto similar y que de hecho me dejó mucho más angustiado es Inside. Y si lo has jugado, sabes perfectamente a qué me refiero. Inside es un juego oscuro por naturaleza, uno que refleja un tipo de miedo muy diferente del que hemos estado hablando hasta ahora. Y aunque realmente no lo consideraría como un videojuego de terror, sí incluye una de las secciones acuáticas más agobiantes de toda la historia, y la que verdaderamente me haría entender el miedo a las profundidades. El juego es de por sí ya bastante misterioso, y la atmósfera que transmite es una de constante opresión, pero nada se compara con los momentos en los que tienes que sumergirte en el agua. La talasofobia es algo que es normalmente relacionado únicamente con el océano. Para muchas personas representa específicamente el miedo a este elemento, y aunque es verdad que sí abarca una tremenda parte de él, esta fobia realmente nos habla sobre el temor a cualquier cuerpo de agua profundo, y a veces el océano no es el más terrorífico, porque solo voltea a ver a estas imágenes el hecho de que haya estructuras en el fondo, lugares en donde miles de cosas podrían estar escondidas, lo hace ante mis ojos igual de escalofriante. E Inside utiliza precisamente esto para transmitir su terror. El juego combina este sentimiento de fascinación con una atmósfera bastante pesada. El diseño de sonido juega un papel muy importante dentro de estos momentos, porque es la música la que nos comunica la profundidad en la que estamos. Pero aparte de eso, las aguas parecen espesas. Es incluso difícil ver lo que tienes enfrente. El título crea esta sensación de aislamiento de la que antes hablábamos en Subnautica, pero la peor parte de todas es que la combina con uno de los elementos más aterradores de esta fobia en particular: la idea de que algo está en el fondo buscándote. Esta es la razón por la que estas secciones me parecen tan complicadas de sobrellevar. Sumergirte en el agua con tu pequeño submarino es hasta cierto punto agradable. Te hace sentir algún tipo de seguridad. Estás más enfocado en resolver los rompecabezas que en preocuparte por el peligro. Pero más adelante, esta chica comienza a aparecer en las sombras. Es muy inquietante verla flotar en el agua, pero es más inquietante verla nadar
directamente hacia ti. No sabemos absolutamente nada sobre ella ni por qué buscaría atraparnos. Y aunque al inicio podemos utilizar nuestra luz para mantenerla alejada, eventualmente tendremos que atravesar el agua completamente desprotegidos. Y después de esto, sumergirse nunca se vuelve a sentir de la misma manera. Verdaderamente crea desesperación, y creo que esto ejemplifica mejor el miedo a las profundidades incluso que Subnáutica, o al menos al mismo nivel, porque ahora el miedo no solo es una creación de tu mente. No estás pensando en lo que podría haber en el fondo, sabes perfectamente lo que hay. Es algo tangible, algo que podemos ver de manera directa. Aunque, para ser honestos, Subnáutica también hace uso de esto a través de los leviatanes, especialmente esta versión. Criaturas enormes que puedes escuchar a lo largo de todo el océano, pero que realmente no te das cuenta de su tamaño hasta que los tienes enfrente y que normalmente aparecen en la oscuridad. Inquietud, ansiedad y terror absoluto. Eso es lo que define a la talasofobia, y es probablemente una de las razones por las que tantos videojuegos hacen uso de ella. Los niveles de agua son normalmente aquellos que transmiten el mayor sentimiento de inseguridad. Ni siquiera importa el tipo de juego que sea, desde BioShock hasta Super Mario 64, hay algo acerca de las profundidades que nuestra mente simplemente es incapaz de ignorar. Puede que sea una precaución evolutiva, pero también existe un elemento psicológico hacia este fenómeno. Incontables títulos utilizan la metáfora de viajar hacia algo profundo para intentar reflejar una especie de introspectiva, una exploración de nuestro propio inconsciente. Y es que creo que hay pocos lugares que puedan transmitir este mismo tipo de sentimientos. El hecho de estar completamente perdido, el hecho de estar completamente solo en el mundo, el hecho de no tener a nadie para platicarle tus miedos. Se supone que como seres humanos somos una especie extremadamente social por naturaleza, y lo queramos o no, utilizamos la compañía de otros para poder superar aquello que nos aflige. Es por eso que siempre que nos asustamos inmediatamente volteamos a ver a la persona que tenemos al lado, porque esto no solo nos da seguridad, sino una confirmación de que verdaderamente existe peligro. Pero ante un aislamiento completo, la mente funciona de una manera muy diferente. Cada pequeño sonido parece importante, incluso aquellos que antes podrían pasar desapercibidos, y cada pequeña silueta que vemos también. Las profundidades, especialmente a estos niveles, nos obligan a estar en el estado más vulnerable posible. Nos obligan a darnos cuenta del tamaño que realmente tenemos y de lo poco que nuestra existencia significa ante el gran panorama de las cosas. Este es un lugar en el que puedes desaparecer en segundos y en el que nunca nadie te va a encontrar. Se supone que la definición de una fobia es el miedo irracional hacia algo, pero la verdad es que no creo que haya nada irracional sobre esto. La talasofobia es verdaderamente escalofriante. Hey, si te gustó el video, por favor considera suscribirte, eso me ayudaría montones, especialmente ahora que estamos a punto de llegar a los 100,000 suscriptores. Si te interesa la psicología y su relación con los videojuegos, creo que disfrutarás bastante del contenido. Y si realmente lo disfrutaste, bueno, también puedes apoyar al canal a través de Patreon. Con tan solo $1 al mes puedes aparecer en los créditos y obtener acceso anticipado a todos los videos. Si te interesa, el link estará en la descripción. Pero en fin, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, y muchas gracias a todos los Patreons por hacer de esto algo posible, especialmente a Eric Aguilera. Yo soy Adrián y nos vemos la próxima. Bye bye.